くなくて過去した過去が多すぎて何が本当。 Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Adrián Medrano nos trae a Fantoncita con Otomodachi. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Y vamos allá. 嘘ついてるの誰裏切らないって言ったよね。嘘ついてるの誰隠しても無駄だよ。お友達お友達お友達お友達私たち仲良しだよね。いつもの約束省かれたらもう終わり。命がけの指切り。いつの日もいつでもずっと私たち一緒。ペンタゴンの隅で誰かいつも一人。お揃いの印みんな赤い色。私だけ黒いのちゃう誰かのせいよ。お答えください。 Joder, estas chicas dan miedito, ¿eh? Me ha gustado mucho la introducción, esta parte, ¿verdad? De cómo se iban Sí. sucediendo las diferentes estancias con la luz. Y bueno, veo que es como un ambiente de instituto en el que me huelo lo que es, pero de todas maneras vamos a analizar un poquito la letra para saber realmente de qué estamos hablando, ¿no? Otomodachi es una pieza como de terror psicológico que explora la parte más oscura de las relaciones humanas. Se refiere a la codependencia extrema, es decir, la obsesión, porque va más allá de lo que sería la amistad, ¿no? Es decir, traspasa la amistad, se convierte en posesión y claro, ya ese amigo deja de ser un amigo y ya se convierte en algo que En tienes. un tóxico, ¿no? Claro, algo es una atadura ya y casi como si tuvieras el amigo por contrato, ¿no? Así que si ya entramos en eso, ya no es una amistad libre y ahí empiezan los problemas. Pues sí, Claro, claro, es lo que tú dices, la toxicidad, la envidia, em, las mentiras. claro, efectivamente, ¿no? Mm, y claro, también está el tema de la pérdida de identidad. Hay una expresión muy curiosa que dice, el clavo que sobresale recibe el martillazo. Normalmente, ¿eh? Así que, digamos que para esa persona, para llegar a ser amigo, tiene que dejar de ser él mismo y convertirse en parte de la masa del grupo. Am, Así que es complicado. Ujú. Y bueno, claro, a nivel musical, pues las voces van a jugar una importancia muy grande. Vemos la forma, ¿no? De los tonos, las expresiones que ya nos van teniendo acostumbrados Fantoncita y también pues la música va a dar ese ambiente, ¿no? Venga, vamos a darle un poquito para atrás. Pero ya más o menos entramos en dinámica de lo que está funcionando. Supongo que estos serán los lazos de la amistad y todo el rollo este. みんな赤い色。私だけ黒いのちゃう誰かのせいよ。お答えください。嘘ついてるの誰裏切らないって言ったよね。嘘ついてるの誰隠しても無駄だよ。お友達お
る知らない手のひら返す判事可愛いって嫌味で裏返って叩きます親友って口だけ下手いないしょ今日まで物語消したってスクショ撮って流すねみんな指を乗せてそして問いかけてもう誰もやめられないこれ以上減らないおいでください Se va viendo, ¿no? Lo de los lacitos, todas tienen el lazo rojo, una tiene el lazo negro y se oculta como diciendo, ups, a ver si se va a dar cuenta de que yo soy diferente. Y todo así es como un ambiente muy tenso, ¿no? Pues si se Constantemente. ponen a hacer la ouija encima, pues... Ya, pero vamos, esto es un argumento que he visto en un montón de películas, ¿no? La chica que intenta entrar en el grupo y tal, pero tiene que, pues, hacer concesiones. Sí. Y después, claro, entra en una zona peligrosa en la que después no sabe cómo salir de ahí, ¿no? Cuando se da cuenta de cómo es ese ambiente y de que no, realmente no quiere pertenecer a, a ese grupo, ¿no? Que casi estaba mejor sola que con ese tipo de amistad tóxica. Bien, bueno, pues, a ver, más cositas. Em, el ritmo, la base rítmica está todo el tiempo cambiando y mezclando, pues, un montón de elementos, ¿no? Mm, es un poco así como tenso, ¿no? Se utilizan sintetizadores, hay distorsiones, te van creando una atmósfera, todo es para crearte tensión. Desde luego, relajarte no te puede relajar, ¿no? No, Y las voces es como... son inquietantes. Sí, porque incluso cuando susurran da mal rollo. Eh, Así que sí, sí, está ese tema de terror, lo saben introducir muy bien. Y encima que no se les ve la cara, solo se les ve de aquí para abajo. Claro, y van jugando con las luces. Ujú. Está muy bien. Vete tú a saber si son 5 espíritus ahí en el instituto. Así que lo de Otomodachi, bueno, ese simbolismo del amigo es que parece irónico, ¿no? Al fin y al cabo, una obsesión poco saludable, podríamos decir. Así que, bueno. Muy bien, las chicas desde luego lo transmiten perfectamente, consiguen dar ese mal rollo, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, sí. De las generaciones de nuestras hijas dirían cringe, así que da ahí como entre creepy, Da yuyu. sí, entre creepy y cringe, así que bueno, da entre mal rollo y un poquito de, uy, yo no quiero estar con esta gente. Bueno, pues venga, continuamos. Lo están haciendo genial porque la ambientación la consiguen perfectamente. おいでくださいよくある指切り効力なくて加工した過去具を過ぎて何が本当のことだっけ誰とした約束だっけ嘘ついてるのだ俺裏切らないって言ったよね嘘ついてるのだ隠しても無駄だよお友達嘘ついてるのだ裏切らないって言ったよね嘘ついてるのだ隠しても無駄だよお友達お友達お友達お友達 Uno se ve claramente en la mano de producción de Ado con las escenas que te decía yo Sí, sí, de las cabinas. de las cabinas, efectivamente. Es que realmente te puedes imaginar aquí en una de las cabinas detrás a Ado. Sí, perfectamente. Perfectamente. Sí, sí, sí. Así que, bueno, fantástico. La ambientación está súper conseguida.
Adrián Medrano, gracias por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.